Ya, continuamos, son las 4 de la tarde con 45 minutos, lo anunciábamos, está con nosotros el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Queremos saber qué está pasando en el Congreso con el estado de excepción. Entiendo que pasó al Senado, diputado, tenemos mucho para conversar con usted esta tarde, además que estamos vestidos iguales, lo felicito, muy buen look, pero vamos a retomar con Talca, porque ahí está Juan Pablo Benito, en la, podríamos decir, la capital de la pandemia hoy día. Comenzó ahí el primer paciente y ahora tristemente tenemos una paciente con la variante Delta, en donde hay muchos búsqueda activa. Juan Pablo, buenas tardes, ahora sí. Sí, buenas tardes. Sí, así es, tal como lo anunciaban ustedes. Ha sido el foco la ciudad de Talca con esta pandemia. Primero el caso 1, como decíamos anteriormente, y ahora Delta, que sigue rondando en todas las conversaciones de la ciudad. Estamos en pleno centro de la ciudad de Talca, específicamente en la Plaza de Armas, en el punto neurálgico donde la gente todo habla de este tema. Pero retomando a lo que decíamos y las imágenes que mostrábamos hace un instante, también de lo que confirmó la Seremi de Salud, Marlene Durán, hace un instante, que todo el trabajo se estaba realizando tanto desde Talca como visitando también la casa donde se encuentra esta ciudadana chilena que reside en Estados Unidos y que tuvo que viajar por un momento de emergencia, por un familiar que lamentablemente falleció acá en San Javier, y ella viaja exclusivamente a ese tema, a ver a este familiar. Ahora, otro punto importante que hay que destacar, que dentro de todo este proceso, la gente cuando comenzó y luego el ministro cuando hace este anuncio, la gente lo primero que pensó está al interior del hospital regional. No sé, que con el momento y pasar de las horas se iba descartando de a poco que no estaba específicamente acá en el hospital, y toda la gente, de verdad que fue un colapso total y una psicosis de la gente que se encontraba en el hospital regional y la que estaba en el centro y que se iba enterando poco a poco de esta información. Y tal como lo dicen ustedes, de verdad que hoy hasta el momento está la gente como expectante. También se lo preguntamos a la Seremi de Salud en la nota que veíamos anteriormente. Esto podría traer rápidamente otros contagios. Se está cerrando el núcleo para que esto no se expanda. Juan Pablo, lo importante es aclarar lo mismo que dijo la subsecretaria Daza hoy día en el punto de prensa. Esta persona se encuentra en su casa, está aislada, se está haciendo la trazabilidad no solo de ella y sus contactos estrechos, sino de los contactos estrechos de los contactos. O sea, hay todo un operativo, así que un llamado también a la calma. Era cosa de tiempo para muchos que lamentablemente esta variante llegase a nuestro país. Ya estaba presente en Argentina, en Perú y en muchísimos países del mundo, lamentablemente, y lo único que nos resta es seguir cuidándonos nomás. Sí. O sea, esa es la realidad. Sí, no queda otra. Pero es que no queda otra. Y mira lo que dicen ustedes, por favor, ser sumamente criteriosos en esto, como somos nosotros como programa, también llamar a la calma, a la gente de Talca, sobre todo, que es donde ocurrió este caso, donde se potenció este caso, y también ella, sobre todo, enviarle mucha fuerza a la familia. Ella pidió expresamente a las autoridades regionales que por favor esto no se expresara a través de los medios, su nombre y el domicilio donde ella está en estos momentos, para que esto no provoque lo que pasó con el caso 1 de COVID aquí en Talca también. Eso es muy importante, ¿eh? No han sido un poco los mensajes que dicen, bueno, ¿cómo se... No, por ley de protección de la identidad de los pacientes, no se va a decir, y por sentido común, por criterio, por humanidad, porque hemos visto reacciones que son completamente desquiciadas respecto de situaciones como esta. Ahora, ¿hay alguna información, Claudio Rojas, como abogado, te lo presento y se lo pregunto, que debiese compartirse para qué? Para ayudar a la propia trazabilidad. O sea, el vuelo tanto, llegó tal día, no para identificar a la paciente, sino para poder ayudar en la trazabilidad. Más simple, Eduardito. Esto no es Corea. Acá no tenemos las aplicaciones web que le permitan a los coreanos hacer esas trazabilidades maravillosas que hacen en apoyo de los sistemas digitales. Acá lo que está haciendo el MinSal es simplemente preguntarle a la señora, ¿con quién estuvo? Con Juanito. Juanito, ¿con quién estuviste? Pedrito, Dieguito, y Dieguito con tú, y así comenzar a buscar a la antigua, como había que hacerlo. Claro. ¿Es posible hacerlo? Ustedes escucharon al epidemiólogo que les decía, es casi imposible. No tenemos ni el recurso humano ni de tiempo para poder pillar la cadena completa y aislarlo a todos y trazar a todos para ver si están o no contagiados. ¿Cuál es el problema? Que hubo una ventana de tiempo donde la señora estaba con los PCR negativos, que eventualmente llegando a Estados Unidos la tiene que haber ido a ver Pedro, Juan y Diego.
Y eso, en definitiva, es una gran complejidad, porque ella a todo el mundo le tiene que haber dicho, oye, ya me hice los PCR en el aeropuerto negativo, me hice los PCR en todos lados negativos, y por algo ella se iba tranquila a su ciudad. El problema está... Ella vive en Estados Unidos, ¿sí? Y viajó por un funeral, por un pariente que falleció. Exacto. Entonces se hace el PCR allá, puede embarcar, llega a Chile, se hace PCR nuevamente, negativo, se va a residencia transitoria, a residencia, PCR de nuevo. Ojo, se va al hospital transitorio. 5 días, para salir te hacen un nuevo PCR que salió negativo. Se va a su casa a seguir. Y cuando se va a su casa, en ese 5 días más, tranquila, por eso, en ese tanto que estuvo en su casa, ¿tú crees que con todos los PCR negativos que salió ya tenía alguna sospecha de que podía dar positivo? No, pues. Debe haber recibido a Pedro, Juan y Diego. Y lógicamente, el pariente que nadie vio hace tiempo, que estaba en Estados Unidos, todos los PCR negativos, y de pronto la revisan, da positivo. Y con esta variante. Ojo, que ahí esa ventana, hablan de 4 o 5 personas, pero puede ser mucho más amplia. Doctor Alcázar. Sí. Estábamos haciendo el análisis de cómo se dio este protocolo para detectar finalmente. Ella tenía varios PCR negativos, incluso un test de antígeno, y cuando estaba terminando por cumplir su cuarentena preventiva es cuando en un test de antígeno le sale positivo, lo rechequean con un PCR y finalmente con el estudio determinan que se trata de esta variante. O sea, ¿es posible que en estos días no sean solo 4 los contactos estrechos? Por supuesto, o sea... Las autoridades hicieron todo lo que correspondía hacer, pero lo razonable es que asumamos es que la variante ya está en Chile y que con calma, sin miedo, yo creo que está muy bien lo que ustedes están haciendo, llamar a la calma, pero tenemos que asumir que llegó una variante aún más contagiosa y que tenemos 3 millones de personas que todavía no completan su segunda dosis y que por lo tanto vamos a tener en los próximos días un efecto por la acción de la nueva variante, que mejor asumamos que llegó. ¿Sirve lo que decía la doctora Pizarro, doctora Artaza? Ella decía que se estaba reforzando no solo la trazabilidad, sino que también la vacunación en el sector donde estaba esta paciente, esta persona. ¿Ayuda realmente? ¿Es una medida efectiva? Sí, ayuda a que todas las personas que todavía no se habían vacunado vayan a vacunarse ahora, sí sirve. Y también lo que más sirve es que asumamos que hoy día no estamos en condiciones de soltar y de normalizar así como que aquí se acabó el problema. Y tenemos que asumir, aunque sea duro, de que tenemos que mantener las medidas con mucha estrictez. Perfecto. Estamos también en contacto con el diputado Celi. Diputado, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hoy día un día tremendamente noticioso, no solo porque se liberan muchas comunas, 24 incluso de la región metropolitana a partir del próximo martes a las 5 de la mañana, sino porque se confirma la llegada de la variante Delta a nuestro país y también porque finalmente se aprueba prolongar el estado de excepción en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, según entiendo. Sí, hola, buenas tardes. Yo también estoy un poco resfriado, espero que no sea esta variante. Mira, esperemos que no. Pues. Se aprobó hoy día por 93 votos. Hubo varios diputados que faltaron, que no estaban en la sala, pero lo importante es que se aprobó con votos transversales desde el Partido Comunista, como una Camila Vallejo, hasta algunos de la UDI y la mayoría de Renovaciones Nacional. Ahora, esto se tendría que ver sí o sí hoy día en el Senado en la tarde. ¿Por qué? Yo tenía comisión mixta de salud a las 5 de la tarde, lo que es con los senadores, y el presidente de la comisión mixta, el senador Quintero, la suspendió. Entonces, si la suspendió la comisión mixta, significa que ellos tendrían que ver hoy día el tema del estado de excepción para la prórroga y en definitiva ya el gobierno dictar el decreto correspondiente para que se prorrogue a partir del 30 de junio por 90 días más. Diputado, ¿qué fue el gran argumento que se presentó hoy día ante ustedes, que a muchos de que habían dicho no voy por la renovación, les dieron vuelta el sentido y al final votaron a favor de la renovación? ¿Qué les pasó? Yo creo que en mi caso fue la variante Delta. Yo de verdad que me asusta por varias cosas, porque primero porque la Organización Mundial de la Salud ha señalado que es preocupante esta variante. De interés señaló que ahora es preocupante. Segundo, porque si tú te contagias con esta variante Delta tienes el doble de posibilidades de quedar hospitalizado. Tercero, que son síntomas
que no son los comunes que están del COVID, como la pérdida de olfato, tos, etcétera. Entonces, yo diría que con los que yo conversé, la variante Delta fue lo que Diputado, los hizo concisos. me voy a poner un poquito malo de cabeza, medio perverso, porque hay mucha gente que lo puede pensar de esta forma. Primero, el gobierno no cierra la frontera del aeropuerto, por donde ingresa la variante Delta, que todos sabemos cómo ingresó, y eventualmente hoy día aparece el ministro diciendo como justificación primaria y básica para fundamentar la renovación del estado de excepción, entró la variante Delta. ¿No les parece que eventualmente cualquier persona podría decir, oye, hacen mal las cosas, entra la variante Chile, no tienen cerrada la frontera y más encima me lo utilizan como fundamento para renovarme el estado de excepción que todos veníamos diciendo que no se renovara? ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en un callejón sin salida, porque ¿qué es lo que haces tú? Si te aparece el primer caso, hoy día, curiosamente o no, pero apareció yo. No, si el caso llegó a Chile el 4 de junio, y por ya lo lo tanto, sabía el el gobierno. 14 de junio, según lo que dicen efectivamente, ya saben que es una persona que viene del extranjero que salió positiva, por lo tanto ya el 17, 18, póngale que el 20 ya efectivamente sabían que se trataba de la variante Delta, o sea, y decirlo Claro, hoy día... Y hoy día apareció curiosamente, hoy día... con todo ahí parecen ustedes. Curiosamente hoy día se confirmó. En un caso sospechoso se confirmó. Por eso le digo, y yo efectivamente... vi un poco la exposición del ministro París y todo se fundaba en la variable Delta y su peligrosidad y todo, que tiene toda la razón desde el punto de vista epidemiológico, si eso no está en discusión. La cuestión es que igual es como pararla un poquito, o sea, Claudio, es culpa de la responsabilidad del gobierno como ingresar. Claudio, pero Ojo, perdona, ¿qué Claudio. propones tú? Ah, perdón. Perdón, diputado, pero Claudio, no entiendo qué propones tú, cerrar todo, que no entre nadie. Efectivamente, yo no hubiese, porque por ejemplo... No, te pregunto, porque parece, pues ¿sabes lo que pasa? Que te explico, o sea, en Australia, que ha tenido una política de frontera extremadamente estricta, ya está en Melbourne. Sí. O sea, más allá de lo que tú hagas, es que es imposible que no entre Pongamos nadie. el caso concreto de esta mujer que ingresó. ¿Cuál fue el motivo que esgrimió las autoridades Vino para un ingresar a funeral. Chile? ¿Ah? Un funeral de un ser Sí, cercano. funeral. ¿Pero cuál era la causal genérica? ¿Cómo se llama el tema humanitario? Ya. Básicamente con eso reingresa a Chile. Sí, correcto. Si no existieran este tipo de causales, si tuviéramos verdaderamente bloqueada la frontera, eso no hubiese ingresado a Chile. Es así de simple. No hay ninguna otra explicación. Es que eso no es real. Yo elimino esa variable de posibilidad de ingreso por esa causal humanitaria, que era venir a un funeral. Po. Claudio, pero o sea, es que por la igual va a venida a un entrar, funeral Claudio. ingresamos una variante. Claudio, Yo sé va a que puede llegar ingresar por igual. otra Claudio, variante. en Gran Bretaña, en Reino Unido, ya es el 90% de los casos corresponde a la variante Delta. O sea, países que tienen, se supone, estándares súper desarrollados, ha entrado igual. Bueno, pero si Chile tenemos billones de barreras naturales, Sí, más yo no encima digo el único yo no lugar digo por que donde no nos haya que puede tomar entrar es por el decisiones. aeropuerto y no lo filtran bien. Pero es que yo no digo que no haya que tomar decisiones importantes para evitar que llegue, pero la verdad es que creer que no va a llegar porque simplemente no dejaste entrar a nadie, te digo que eso no es real. Estoy de acuerdo contigo, pero en este caso en concreto era tan simple como cerrar. ¿Cuántas veces hemos discutido acá que debían cerrarse la frontera, inclusive el aeropuerto durante un tiempo? Como dice el Colegio Médico, como dicen los expertos en epidemiólogos, que de verdad nadie, no una Jacqueline Rickenberger que va por necesidad de representación del Estado y porque va a Cierto, por representar cosas supuesto. así, porque ella podría haber vuelto con otro tipo de cepa o con otra variante, ponte tú. Entonces ese es el problema, que si de verdad se aplicara la norma, de verdad fuéramos rigurosos y no porque razón humanitaria viene a un funeral, de verdad hay mucha gente que dice, ¿qué de humanitario tiene el funeral? Si cuánta gente enterró a sus familiares sin verlos. ¿Por qué? Correcto, pero ahí Justamente se por los cumplió la protocolos de norma, salud. Pero se cumplió la norma, pues. A ver, Claudio. diputado Celis. Claudio, primero, Claudio, hay una discusión en cuanto a si tú prorrogabas el estado de excepción y si en el caso que se hubiese rechazado, hay un abogado que tú lo debes conocer, que es Luis Cordero, Sí. que es experto en derecho administrativo, director bueno. del espacio público, que incluso él ha señalado que no es necesario prorrogar el estado de excepción para establecer cuarentena, toque de queda, aduana sanitaria. Ayudas sociales. El aislamiento sanitario dice que se funda tan solo por la alerta sanitaria y lo que dice, se funda por la alerta sanitaria y que para él no es necesario que se prorrogue el estado de excepción. Pero por el estado de excepción hay ciertas facultades que no te da la alerta sanitaria. Primero, limitar el derecho de la propiedad. De la propiedad privada. Segundo, el poder integrar las camas del sector público con el sector privado. Esa es la Lo otro única que el estado de variable que yo excepción- encuentro que no es salvable sin el estado de excepción, porque todo el resto se podría haber modificado. De hecho, el tema de los beneficios sujetos al estado de excepción era tan simple como dijo el diputado ayer, modificar la norma y modificarla y establecerla en base a plazos, a fechas, en vez de estar sujeta al estado de excepción. Era tan simple como modificarlo O eso. bien,
Un segundo, o bien que diputado esté Celis, perdón, sujeta- un segundo. Voy a retomar el tiro con usted, pero tengo que despedir al exministro Osvaldo Artaza, que ha estado amablemente con nosotros, exministro de Salud y decano de Facultad de Salud de la UDLA. Gracias, doctor, que esté bien. Muchas gracias y a cuidarse porque asumamos que la variante llegó y van a llegar otras. Sí. Que por favor a vacunarse. Sí, gracias, doctor. El doctor diputado, el doctor dijo algo bien cierto hace un rato. Dijo, no, hagamos lo que hagamos. Ojo, la Delta ya llegó y se va a diseminar, va a desparramarse por el país. O sea, es una realidad que está aquí. No hagamos la del avestruz. Eso lo agrego yo. No hagamos la del avestruz de meter la cabeza debajo, ahí en el hoyo creyendo que ahí, con eso el problema se acaba. Yo la verdad es que creo que hay que ser más riguroso respecto de la entrada y salida en el aeropuerto, pero cerrarlo completamente. Hay muchas cosas que llegan a través del aeropuerto que son sumamente necesarias. Sí, pero de verdad hagámoslo aplicable a quienes realmente corresponda. Sí. Por ejemplo, el caso de la Jacqueline Barricelda, que se justificaba que anduvieran acá. Sin duda que no. Por eso, ¿y cuántos casos le apuesto que filtro de la nómina de 1000 personas que han salido y te apuesto que 900 no tienen ninguna real justificación? Y yo creo que hay muchos que están abusando. Exacto. O sea, no, esto es humanitario, pero en realidad, ¿qué tan humanitario es? Si el que quiere salir, sale. Mira, y te voy a dar diputado. un ejemplo un poco burdo, pero que me han escrito a mí para preguntarme. Hay un par de concursos de reality que se están haciendo en el exterior. Sí. Entonces, en vez que me han preguntado, me han dicho, oiga, diputado, ¿usted por qué no oficia? Porque hay 2 canales de televisión que están haciendo un reality que se está filmando afuera de Chile. ¿Qué necesidad hay? Sí. Esa gente, entonces, pero a mí no se me contestó de parte del Ministerio de Salud que se puede ir por razones de trabajo, también por razones humanitarias. Entonces, Hay ¿cómo yo razones para limito? todo. Claro, pero ¿cómo yo limito la libertad de trabajo? ¿Cómo yo limito las razones humanitarias? ¿Qué pasa si una señora me dice que se murió el hijo y tiene que viajar? Le voy a tener que decir que no. Pero diputado, ¿cuánta gente ha tenido, no podría... Perdón, un segundo, perdón que los interrumpa ambos. Vamos a tomar contacto, está hablando el ministro Enrique París, el ministro de Salud. Veamos qué está señalando. Atención. Está justamente en el Congreso y vamos a tener su audio de inmediato. Ahí está. Fueron entregados a los servicios de salud y están siendo entregados todavía y a la atención primaria. Además, hubo que contratar personal adicional para que pudiera desempeñarse en los hospitales y en algunos lugares, en algunos consultorios. Se contrataron 17.235 personas adicionales para la atención de salud, involucrando a todo el equipo de salud, no solamente médicos, sino enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, TENS. Aprovecho de informar que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados la modificación al Código Sanitario que incorpora justamente a las TENS dentro del equipo de salud. Se trasladó personal de salud de norte a sur y de sur a norte dependiendo de cómo evolucionaban los casos. Y el traslado de personal se hizo con la colaboración, y le agradezco, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, de empresas también de transporte aéreo o por helicóptero de pacientes. Se logró, mediante el decreto número 4, que establece un estado de excepción, integrar la red de salud. Esto permitió integrar la red de salud público-privada y de esta forma todos los prestadores de salud del país, con todas sus camas, pasan a ser parte de esta red, ofreciendo la posibilidad de hospitalizar a un paciente independiente de su previsión, solo de acuerdo a su necesidad, siguiendo obviamente los dictados de Rawls, un filósofo que se dedica al tema de la justicia en salud, donde dice que cada uno tiene que recibir lo que necesita en base a su patología, en base a su enfermedad y no en base a lo que tiene de plata en el bolsillo. Esto ha permitido, obviamente, integrar esta red y ha permitido que tanto las clínicas privadas como los hospitales y los hospitales institucionales, los hospitales universitarios, cobren lo mismo por el día cama, siendo cualquiera la previsión del paciente. La red integrada, la estrategia de la red integrada COVID-19 permitió aumentar el número de camas UCI, voy a dar un ejemplo, entre el 23 de junio del 2021, de 2021, bien digo, a el 23 de junio del 23 de junio del 2021, bien digo, a tener hoy día
4.507 camas, habiendo partido nosotros con 640 camas solamente al inicio de la pandemia, antes de que se ampliara la cantidad de camas. Aumentamos de 640 camas a 4.507 camas, sumando las camas del sector público más las camas del sector privado. En las camas UTI el aumento fue de 1.058 camas a 2.868 camas. Camas medias aumentamos de 5.445 a 7.225 camas, y esto significó un aumento del 339% de camas UCI, 79% de camas UTI, tratamiento intermedio, y un 29% de aumento de camas medias. Obviamente que este aumento en las camas UCI de 339% involucró además compra de ventiladores mecánicos. Durante el año 2020 se adquirieron 1.606 ventiladores mecánicos invasivos. Durante el año 2021, 1.089 ventiladores invasivos. Hasta el momento hemos adquirido 2.695 ventiladores invasivos y 300 ventiladores no invasivos. Ahí estaba el ministro de Salud, Enrique París, ante el Congreso, dando cuenta de lo que ha sido el manejo de la pandemia, justamente en el momento en que se debate en el Senado el tema de la extensión del estado de excepción, cosa que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y Diputadas, ya ha aprobado, a pesar de los 17 votos en contra de la UDI, que votaron en contra de continuar el estado de excepción. Diputado Celis, gracias por el contacto de esta tarde, estamos en contacto ante cualquier situación en los próximos minutos. Que esté muy bien. ¿Me están despidiendo? ¿Sí? ¿O se quiere quedar? Pues si usted se quiere quedar, se quiere, ¿cuál es el problema? ¿Se quiere quedar? ¿Qué? ¿Se quiere quedar? Se queda. No hay problema. Sí, pues si tenía comisión de salud mixta, pero me la suspendieron. ¿Qué? Está con la tarde libre. Está con la tarde despejada. Quédese con nosotros, no hay problema. No había dicho que era hasta las 5, pero claro, tiene espacio. No había dicho que tenía hasta las 5, pero ahora que se puede quedar, bueno, mejor todavía. Ahora, hablábamos un poquito más temprano con el diputado Juan Luis Castro, que nos decía de las condiciones que se había puesto esta renovación del estado de excepción, y que era que las fronteras siguieran cerradas. ¿Cuáles son las condiciones que se les puso? Porque por otro lado, ahora veíamos al ministro de Salud que está hablando con los senadores, ya que el día de ayer la misma presidenta del Senado, Yana Proboste, aseguró que antes de renovar un estado de excepción ellos querían que les rendieran cuenta de cómo se había manejado esta pandemia. Mira, hay condiciones, pero como que están un poco ocultas. ¿Cuáles son? Porque claro, el compromiso ya de no abrir las fronteras, de cerrar las fronteras, y ojalá que se puedan acotar más los casos para evitar que la gente salga. Pero más allá de eso... ¿Cómo irá a votar la senadora Van Riesenberghe? En contra, seguramente el presidente de la UDI, Macaya, incluso al momento de la votación hizo el gesto hacia abajo, digamos. Entonces yo me imagino que la senadora va a votar en contra. Además, yo creo que en la sala estaban ausentes por lo menos 6 diputados de la UDI, más 2 que estaban pareados, uno que estaban pareados. Entonces debiese lamentablemente votar en contra, pero dentro de los acuerdos tácitos que hay, porque hay que esperar que lo oficialicen y además hay que ver cómo va a reaccionar la oposición, es que el toque de queda sea a las 12 de la noche. No sé si finalmente el gobierno va a anunciar aquella medida después de confirmar este caso con esta variante. Lo otro era que en aquellas comunas que hace más frío, las que están más al sur, claro, si están en fase 2 no pueden atender en las terrazas, es imposible. Entonces querían dar la posibilidad de habilitar al interior, pero con mayor medida de seguridad, y ahí está la discusión si solamente autorizaban para ingresar a aquellos que tuviesen las 2 vacunas y hayan pasado 14 días. Eso fue otro tema que se abrió el gobierno a poder discutir. Lo otro, el tema de los gimnasios, de que pudiesen funcionar desde fase 2. Yo diría que ahí están más o menos donde pienso yo que podría que el gobierno ceder en algo. Pero bien. Tú sabes que cuando una vez que te aprueban algo, ya tienes que volver en 3 meses más, es que hay que extender nuevamente el estado de excepción. Entonces, podría el gobierno el que va a decidir finalmente si aquello que conversó extraoficialmente finalmente lo oficializa. Perfecto. Diputado Celis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que se resuelve finalmente en la votación de los senadores. Gracias, que tengan un buen día. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Y a cuidarse. Chao. No se quiso quedar al cumpleaños.
No. Tenemos cumpleaños más tarde, está de cumpleaños la Juli hoy día. La tortita. Con torta y todo. Pero tenía tiempo. Está muy bien. No, Tenemos Claudio, la corona, prepárate. tenemos la corona. No, hoy día hay de todo. Pero antes de eso, vamos a tomar contacto con nuestro periodista Ignacio Oliva. Fíjate que en el